Una alegría, un domingo más, poder saludarlos y compartir con ustedes nuestro sexto episodio de esta serie que comenzábamos allá en el mes de septiembre, los 12, y en el día de hoy, una vez más, quiero que me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 3. Vamos a estar hablando hoy acerca de un apóstol más, en este caso Felipe, al cual ya le vamos a dar una característica, pero sí recordar un poquitito lo que venimos viendo en esa introducción, cómo Jesús llamó a 12 para que estuviesen con él. Hablamos acerca de ese entrenamiento de 3 años y a cada apóstol le fuimos dando una característica. Habíamos hablado en primera instancia de Simón, el sanguíneo, luego estuvimos hablando acerca de Jacobo, el más ambicioso de los 12, hablamos de su hermano Juan, el íntimo, y en el último episodio estuvimos hablando acerca de Andrés, el hermano de Simón Pedro. ¿Quién sigue en esta lista? Si se dan cuenta, estamos siguiendo el mismo orden escritural según el Evangelio de Marcos. Nos toca hablar hoy acerca de Felipe. Y la característica que le vamos a dar a Felipe es el falto de entendimiento. Y es el tema que vamos a tratar hoy, tomando las palabras del proverbio, el falto de entendimiento. El libro de Proverbios habla mucho acerca de esta persona y es la característica que le vamos a dar hoy a Felipe, y me voy a dirigir a todos aquellos con falto de entendimiento o a todos aquellos que en momento nos ha faltado ese discernimiento espiritual, esa capacidad de entender y pensar como Dios piensa hacia todos ellos y hacia mi persona, en primera instancia, va dirigido este episodio. Así que en un momento vamos a estar leyendo, de hecho podemos hacerlo ya, vamos a ir a Juan capítulo 14, quiero leer y luego poder desarrollar un poquitito este tema. Una conversación que Jesús tuvo con el protagonista de hoy, con Felipe, donde ya Jesús había declarado en el versículo 6 ser el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por mí, dijo Jesús. Una de los versículos tal vez más citados a lo largo del cristianismo. Y a continuación, versículo 7, quiero comenzar a leer y luego detenerme en un versículo en concreto. Dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y acá está nuestro protagonista. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Digamos, la falta de entendimiento ahí, la falta de capacidad de entender algo que Jesús ya venía enseñando. Por lo tanto, el versículo 10, Jesús termina de rematar la exhortación: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11 dice: creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que mi Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y a partir del versículo 15, Jesús sigue hablando del Espíritu Santo, en este caso la promesa acerca de ese consolador. Pero yo quiero detenerme en esta afirmación que acabamos de mencionar: Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. ¿Y cuál fue la reacción de Felipe? Muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta de Jesús: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Felipe, el falto de entendimiento. Me dirijo hacia todos aquellos que a día de hoy hay todavía eh, falta de discernimiento, falta de comprensión. Como todo alumno, continuamente estamos siendo evaluados, en este caso por nuestro padre, pero antes de ser evaluado, primero hay un periodo de aprendizaje. Y así sucedió con Felipe, y siendo Jesús su maestro. Y me encanta Jesús porque fue un maestro, el mayor didáscalos que hubo en todos los tiempos, que enseñó hasta el último minuto, hasta el último día, hora de su vida. No se tomó vacaciones escolares,
sino que lo vemos aquí en Juan capítulo 14, era la noche en la que él iba a ser entregado y posteriormente la mañana siguiente crucificado, pero lo vemos como gran maestro, enseñando acerca del Consolador que vendría, del Paracleto, del Espíritu Santo, mostrándole a los discípulos cómo le convenía que él se vaya para que el Espíritu Santo pueda descender. Pero después de la resurrección, cuando ya parece que todo se había terminado en cuanto a lo que es la enseñanza, ya la resurrección era la evidencia de que él verdaderamente era el Hijo de Dios, como maestro se quedó, dice el libro de los Hechos, capítulo 1, 40 días enseñando acerca de lo que era el reino de Dios. Por lo tanto, hasta el último momento, antes de ser ascendido, aún Jesús dejó la gran comisión, dejando enseñanza de que no les tocaba saber a ellos los tiempos y las sazones de su regreso. Lo vemos enseñando hasta el último día y a lo largo de esos 3 años, con todo tipo de técnicas. Veo a Jesús enseñando de forma expositiva, narrativa, usando todo tipo de auxiliares, un grano de trigo, de mostaza, una vid, como bien vemos en Juan capítulo 15, ese último día. En diferentes lugares, le daba igual predicar en una playa, en una sinagoga, en un monte, utilizando todo tipo de ilustraciones, parábolas, alegorías. Jesús fue un excelente maestro y se espera que de un excelente maestro salga un muy buen alumno. Pero en este caso Felipe, como estudiante de Jesús, como uno de los 12, siendo uno de los primeros discípulos que fue llamado junto con Natanael, del que estaremos hablando en próximos episodios, vemos que Felipe no solo tuvo el privilegio de aprender de las palabras de Jesús, sino también con sus hechos. O sea, lo teórico que Jesús enseñaba, luego ellos lo veían reflejado en lo práctico. Es decir, Jesús enseñó acerca del poder de Dios, pero luego lo llevó a la práctica. Vemos a ciegos ver, a sordos oír, a paralíticos caminar. Jesús enseñó acerca de ese Dios que gobierna, que creó todo, pero lo vemos también reflejado en sus milagros, caminando en el mar, convirtiendo el agua en vino, en diferentes momentos donde uno podía ver que verdaderamente Jesús, ¿quién es este hombre al cual el viento y el mar obedecen? Lo vemos teniendo compasión. Jesús no solo enseñaba una compasión teórica por medio de lo que la ley enseñaba, sino que lo vemos acercándose a leprosos, a enfermos, a gente pecadora. Es decir, todo lo que él enseñaba en la teoría lo llevaba a la práctica y Felipe tuvo el privilegio de verlo en primera persona, de ver de su maestro aquello que enseñaba, luego poder verlo reflejado en una acción y eso al alumno se le queda más. Generalmente solemos recordar más aquello que hemos visto, hecho, más que aquello que hemos oído en un discurso. Tal vez no te acordás de todas las predicaciones, de hecho, tal vez ni siquiera te acordás de la predicación de hace un mes atrás, pero sí uno guarda esos momentos donde eso que se predicó pudo verlo en la persona. Se habló de la compasión y te fueron a visitar cuando estabas enfermo. Se predicó sobre el perdón y alguien te perdonó. Eso no se olvida y uno espera que Felipe pudiera después de 3 años recordar todas esas enseñanzas de Jesús. Pero ahora llega el momento de la graduación, por decirlo de alguna manera. Jesús tiene que entregarle el diploma a los discípulos, ya les ha prometido que el Consolador vendría, él está a punto de ser crucificado, y cuando está a punto de entregarle el diploma a Felipe, como graduado de esos 3 años, Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 8, Juan capítulo 14, verso 8, muéstranos al Padre y nos basta. Y yo creo, haciendo volar un poquitito la imaginación, que cuando Jesús le estaba entregando el diploma, yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús entregando ahora el diploma, Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta, y como Jesús dice, no, a ver, un momento, este tipo no entendió nada, se copió a lo largo de los 3 años que estuvimos, parece mentira que después de 3 años de haber declarado por activa y por pasiva que yo soy Dios, no solo por medio de mis palabras, sino perdonando pecados por medio de milagros, ahora a este alumno, el día de su graduación, se le ocurra hacer semejante petición, muéstranos al Padre y nos basta. Y yo me pongo un poco en el lugar de Jesús, es como cuando estuviste enseñando acerca del noviazgo, de la familia, del matrimonio, no sé, sobre algún tema, y lo machacaste durante domingo a domingo, reunión de hogar tras reunión de hogar,
y uno está con la persona discipulando de una manera personal, y después de tantos años te enterás que todo eso que le enseñaste le entró por un oído y le salió por el otro, es decir, hubo una falta de entendimiento en el tema. Hay terquedad, hay necedad, pero parece ser que la persona a la cual le enseñaste todo eso, y por eso digo, me pongo en el lugar de Jesús, no tuvo discernimiento y ahora como que no está preparado para recibir el diploma. Y el versículo 9 que nosotros leímos, Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo. Son palabras que a veces a mí hacen eco en mis oídos cuando otra vez vuelvo a equivocarme en lo mismo y parece que había aprendido sobre un tema y hace eco en mis oídos. Raúl, tanto tiempo y todavía parece que no has discernido, no me has conocido. Tantas reuniones, seminarios. Yo te pregunto cuántos años llevas en el Evangelio, ¿no? Y a veces como que nos volvemos otra vez, hay falta de entendimiento en un punto y yo digo, ¿cuántas predicaciones llevas en tus espaldas? Pensá un momento. ¿Cuántos videos, no sé, cuántas predicaciones, no solo en el día domingo, sino lo que escuchás por internet, lo que leíste en un libro, cuántos campamentos, cuántos retiros, cuántas veces viste el poder de Dios en primera instancia, y cuando llega el momento de la graduación, cuando tenés que tomar esa decisión, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, como que todavía nos falta algo más, como que ha habido ahí una falta de entendimiento. Y claro, en palabras de Jesús, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, lo que Jesús le está queriendo decir es, Felipe, si verdaderamente me conocieras, no harías semejante declaración. Si verdaderamente conociéramos a Dios, tuviéramos discernimiento de todas esas enseñanzas que hemos recibido, habría actitudes, prioridades, conversaciones, reacciones que en nuestra vida no serían así a día de hoy, después de tanto tiempo. Y yo entiendo, al leer este pasaje, y es donde quiero reflexionar también un poco con ustedes, que no se trata de cuánto tiempo llevemos en algo, aprendiendo algo. No sé, llevo 5 años en un seminario, llevo 10 años en el Evangelio, llevo 20.000 predicaciones en mis espaldas, sino del compromiso que nosotros podamos tener con aquello que hemos aprendido. El compromiso, es ahí donde yo quiero, la falta de entendimiento es por falta no de conocimiento, sino de compromiso. Como la iglesia en Éfeso, donde Pablo estuvo, es donde más tiempo estuvo, 3 años en Éfeso, predicando día y noche. Sin embargo, luego es la iglesia que Pablo le tiene que escribir y decir, despiértate tú que duermes, una iglesia dormida, y que en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, es la iglesia que había perdido el primer amor, Cristo había dejado de ser el eje. Tanto tiempo, 3 años, y parece que no habían conocido la verdad. La iglesia de Corinto, 1 año y medio estuvo Pablo, la mitad que en Éfeso, pero 1 año y medio es mucho, también Pablo predicando día y noche. Sin embargo, es una iglesia que parece que tuvo falta de entendimiento, había divisiones, carnalidad, pleitos, disensiones, toda una serie de características que Pablo tiene que escribir otra vez una carta para poder corregir. Entonces, claro, la falta de entendimiento es producto de la falta de comprensión y no necesariamente de conocimiento. Es como cuando yo toda la vida leí Romanos capítulo 12, verso 2, creo que es un pasaje conocido para todos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo siempre tomé ese versículo y entendí que lo que tenía que cambiar era mi forma de pensar. Si cambio mi forma de pensar, cambia mi forma de vivir, ¿sí? Y a pesar de que hay otros versículos que pueden dar pie a eso, Proverbios 23:7 creo que es, tal es el pensamiento, así es el hombre, ese versículo de Romanos 12:2 no me habla de cambiar mi forma de pensar, sino que literalmente me habla de cambiar la manera de entender esos pensamientos, la manera de entender las cosas. Me habla de una renovación de mi entendimiento, es decir, cómo comprendo yo, cómo discierno esos pensamientos, esa clase de pensamientos. Y es un entendimiento que nos da el Señor. A ese entendimiento de discernir de Romanos 12:2 se le conoce como sabiduría. Es algo que Dios nos da, es algo que Dios nos capacita para poder discernir, para poder comprender
para cambiar la manera de entender las cosas, según Romanos 12:2, y no necesariamente un acumular conocimiento. El problema de Felipe no es la falta de conocimiento, sino la falta de entendimiento. ¿Mm? Es como cuando éramos estudiantes, claro, íbamos al secundario, a la primaria, a la universidad, y no se trataba de memorizar la noche anterior para luego poder tener un buen examen, sino que tenías más probabilidades de aprobar con buena nota si eso que habías conocido lo habías discernido, lo habías entendido, lo habías comprendido en clase. Eso era muchísimo mejor que memorizar ahí con 4 tazas de café la noche anterior o unas horas previas al examen. Cuando uno comprende algo, luego es más fácil poder en un examen poder plasmarlo y por supuesto lo que es en cuanto a la voluntad de Dios, cuando uno discierne cuál es la voluntad de Dios a la hora de llevarla a cabo, puede comprobar, como dice Pablo, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, si dicho entendimiento me lo da el Señor, si dicha comprensión, si dicho discernimiento me lo da el Señor, ¿cómo podemos crecer nosotros en ese discernimiento para no ser discípulos faltos de entendimiento, como Felipe? No quiero, no quiero parecerme a Felipe, a pesar de que me parezco muchas veces. ¿Cuán tanto tiempo, Raúl? Todavía no me conoces, pero en el día de hoy que esto pueda ayudarme a poder crecer en el discernimiento. Y para ello quiero hablarte rápidamente, ¿no? de dos factores que nosotros vemos en Juan capítulo 14. Los acabamos de leer, podríamos sacar algún factor más, pero yo por cuestión de tiempo solo me quiero detener en 2 de esos factores. Uno es la iluminación, te los digo para que ya los puedas tener presente, y otro es la fe. Son 2 factores que nosotros tenemos que tener presente a la hora de crecer en discernimiento, en sabiduría. Necesitamos tener iluminación de aquello que se nos ha enseñado, de aquello que vamos a ver ahora que nos quedó registrado en la Escritura, pero también necesitamos fe para poder creer en eso que hemos sido iluminados. Por lo tanto, la primera, la iluminación, el primer factor, cómo crecer en comprensión, en discernimiento, en sabiduría de lo alto, una sabiduría que Dios nos da. Bueno, en el versículo 11 que acabamos de leer, Jesús dice, las palabras que yo os hablo. Quiero detenerme ahí. Versículo 11 dice, no creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las palabras que yo os hablo eran, durante 3 años Jesús enseñó, y Jesús dice, esas palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino las recibo del Padre, y a nosotros nos quedan registrados en la Escritura. Y esas palabras de Jesús, que quedaron registradas en la Escritura, nosotros para poder tener discernimiento espiritual, independientemente de la cantidad de predicaciones que hayamos escuchado, la cantidad de veces que hayamos leído la Biblia en un año, ahora en el mes de enero tal vez te tomaste ese desafío, quiero leer en 2022 la Biblia en un año, bueno, además del conocimiento, para tener esa sabiduría de lo alto, yo necesito tener iluminación, necesito que el velo se corra para poder tener comprensión, luz, discernimiento de esas palabras que Jesús habló y quedaron registradas en este libro, no solo en los evangelios, sino a lo largo de los 66 libros, porque al final la Biblia tiene un solo autor, que es Dios, que usó a 40 hombres, pero cada uno de ellos fueron impulsados por el Espíritu Santo. Y yo necesito tener iluminación acerca de eso, que el Espíritu Santo corra el velo para que yo pueda comprender ese mensaje, más que memorizar y memorizar versículos, ¿no? Es lo que la Biblia muchas veces llama, o lo que Jesús hacía referencia al que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué es eso del que tiene oídos para oír, que oiga? El que tiene comprensión, el que discierne, el que el velo se corre para poder ver lo que hay detrás. Es lo que Jesús hizo con los, perdón, con los discípulos. Dice en Juan capítulo 20, verso 23, que sopló en ellos el Espíritu Santo antes de ascender. Y cuando uno toma ese texto y lo pone con Lucas 24:45, que es el texto paralelo, vemos cómo abrió el entendimiento. Es el mismo texto. En uno dice que sopló el Espíritu Santo, en otro dice que abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué es lo que está haciendo referencia tanto un evangelio como el otro? Que Jesús sopló en ellos el Espíritu Santo para que ellos, el entendimiento sea abierto, tengan iluminación acerca de todas las enseñanzas que Jesús les había dejado. Y de ahí que en Juan 14, Juan 16 también dijo, hay cosas que ustedes no entienden ahora,
pero entenderán después, porque el Espíritu Santo vendría para correr el velo y que esas enseñanzas que Jesús dejó, ellos ahora la puedan comprender de una manera más profunda. Es lo que Pablo habla en Efesios 1, 17 y 18, que es iluminación, cuando Pablo ora para que el espíritu de revelación y de conocimiento esté en la iglesia en Éfeso, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice Efesios 1, 18. Eso es la iluminación. Eso es lo que todo discípulo necesita para poder comprender lo escrito, para poder comprender lo escuchado, lo oído, de una manera espiritual. Es a lo que Pablo hace referencia en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no discierne, no entiende, para él todo esto es locura. Sin embargo, el espiritual, el 2:16, dice Pablo, discierne, no es juzgado y demás. Necesitamos que el velo se corra. Segunda de Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. ¿Libertad para qué? 3:18, para mirando a cara descubierta, como en un espejo, en la Escritura, la gloria de Dios, seamos transformados. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé esa libertad para poder ver a Cristo en la Escritura y de esa forma ser transformados y recibir esa sabiduría de lo alto. Es el problema que tenían los fariseos, que escudriñaban las Escrituras, pero tenían el velo puesto delante y no les permitía ver que en ella estaba la persona que daba la salvación, que la Escritura solo se limitaba a dar testimonio, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo leía la Biblia hasta Génesis 22, y en Génesis 22 cerraba la Biblia, y una vez le pregunté, no sé si a mi papá o a mi mamá, o ellos me contaron, y claro, él no podía discernir espiritualmente, no podía comprender cómo en Génesis 22 Dios le dice a un hombre que mate a su hijo. Son textos que para el hombre natural es locura, pero son textos que se han de discernir espiritualmente para poder tener comprensión y posteriormente una acción correcta. Felipe tenía conocimiento de que Jesús era el Mesías, de que era Dios. Él mismo le había dicho a Natanael, hemos hallado al Mesías, pero sin embargo ahora, después de 3 años, ese conocimiento que él había tenido, había una falta de entendimiento para poder entender que en Jesús, el Mesías, se encontraba la imagen del Dios invisible, tal y como Pablo lo presenta en la epístola a los Colosenses. Por lo tanto, sin esa iluminación, me convierto en un inexperto en la palabra de justicia, tomando las palabras de Hebreos 5:13. Un inexperto en las palabras de justicia, ¿no? Los destinatarios de los hebreos tenían mucho conocimiento acerca de Dios. Ellos eran creyentes de segunda, de tercera generación, conocían la ley a la perfección, pero se habían vuelto tardos para oír, se habían vuelto perezosos, y claro, una persona, como dice el 5:13, que se convierte inexperto en la palabra de justicia, es decir, tenía poca experiencia con la justicia de Dios, y necesitaban que el velo se corra para que ahora el escritor pueda transmitirles lo que es el nuevo pacto, cómo el nuevo pacto es superior al antiguo. Y todo eso a veces nos pasa, que tenemos el conocimiento, pero nos falta poder discernir, nos falta poder comprender, llegar al meollo de todo el asunto para no terminar en esa falta de entendimiento tal y como vemos en Felipe. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8, vamos a compartirlo para que quiero ilustrarles esta idea de la iluminación. En segunda de Pedro, cuando Pedro es una persona que habla mucho del conocimiento en su epístola, su segunda epístola, de hecho termina el 3:18 diciendo creced en la gracia y en el conocimiento de Dios. En el versículo 3 nos habla de ser de esas cosas que hemos recibido de Dios, su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Luego da una lista de virtudes que hay que añadir a la fe. Notemos virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y luego en el verso 8 dice, porque si estas cosas, ¿qué cosas está hablando? Todo lo que acabamos de mencionar, la paciencia, el dominio propio, la piedad, el afecto fraternal, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, si estas virtudes están en ustedes, es porque ustedes han sacado provecho
del conocimiento. Es porque han sido diligentes a la hora de estudiar esas virtudes, de conocerlas, pero también porque han tenido comprensión, o sea, han sido iluminados. Y de esa manera uno no pasa a ser una persona ociosa, en palabras de Pedro, la imagen de un campo que no está cultivado, que no está trabajado. El creyente que tiene esas virtudes, que a la fe, que es el punto de partida, le añade esas virtudes, bueno, es una persona que ha sacado provecho del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Ahora, el que no tiene estas cosas, el creyente que no tiene estas cosas, esas virtudes, noten lo que dice, tiene la vista muy corta, noten el proceso, miope, luego el siguiente paso al miope, ¿cuál es? Es ciego y amnesia espiritual, aún ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Noten las tres características, o sea, el creyente que conoce de Dios, pero no desarrolla, no le añade a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, afecto fraternal, es un creyente miope, o sea, que no saca provecho del conocimiento de Dios y claro, es un ciego, tiene puesto un velo y aún la amnesia espiritual, termina olvidando la purificación de sus antiguos pecados. Pedro está haciendo referencia, mira, si en tu vida, si en mi vida no se manifiestan esas virtudes, es porque estoy yendo al conocimiento de Dios, pero estoy ciego, estoy miope. Necesito ser iluminado para poder comprender cada una de esas virtudes que en definitiva se van a desarrollar en mi vida, porque como decíamos antes, no es una comprensión intelectual, sino que es una comprensión espiritual que solamente Dios puede darnos. Por lo tanto, al hablar de la iluminación, nosotros tenemos que tener que, mientras la palabra de Dios, y hago así porque acá tengo la Biblia, ustedes no la ven, pero mientras este libro no se ha revelado, lo único que voy a estar consumiendo es información. Y nadie se compromete con la información. Nadie. Nos comprometemos con aquello que nos compete. Nos comprometemos con aquello de lo cual nosotros nos sentimos parte. Yo veo telediarios cada tanto y se habla del problema del hambre, de la economía, del volcán ahí en las islas, del nuevo orden mundial, de las vacunas. Ahora, yo escucho como información, pero no me comprometo con eso, ni con el hambre, ni con el nuevo orden mundial, ni con el problema de las vacunas, porque es algo que a mí no me compete. Yo estoy comprometido con mi vida, con mi familia, con mi iglesia, con lo que el Señor me llamó a hacer. Por lo tanto, hasta que uno no se compromete con aquello que fue revelado, uno no va a poder tener esa verdadera actitud, ese aprobado de parte de Dios. Y para poder comprometerme necesito comprenderlo, para entender que eso va conmigo, que era el problema de las multitudes que seguían a Jesús. Jesús hablaba de lo grave que era el pecado, pero las multitudes le decían, nosotros somos hijos de Abraham, la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Nosotros somos hijos de Abraham, no van con nosotros. Tenían la información, pero ellos pensaban que, claro, no iba con ellos y por lo tanto no necesitaban el perdón de Dios. Ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham heredarían la salvación porque había un velo que les impedía ver que la salvación no es por herencia genética, sino que es una herencia espiritual en una promesa. Y a veces me da la impresión de que hay personas, aún dentro de nuestras congregaciones, que todavía no han visto la gravedad del pecado y por eso siguen cometiendo los mismos pecados, porque no han comprendido lo grave que es. Hay una indiferencia por falta de discernimiento. Y cuando uno comprende, y pongo el ejemplo del pecado por citar un caso, que no fue el caso de Felipe, Felipe tenía que ver más con una comprensión en cuanto a revelación de la deidad de Jesús. Pero cuando uno va, por ejemplo, a los salmos, uno ve que el salmista siempre está luchando con su convicción de pecado: sáname, límpiame, perdóname, ten misericordia, no te apartes de mí, porque había en ellos una comprensión, un discernimiento espiritual de cómo ellos ahora estaban actuando delante de Dios. Por lo tanto, en este primer punto de la iluminación, medita en las Escrituras hasta que la voluntad de Dios se revele, hasta que la comprendas. Medita hasta que puedas ver lo que hay detrás de ese texto. Algunos consejos que te doy: mira, busca el silencio. O sea, no es solo leer el devocional a la mañana, no, busca el silencio, un lugar, una buena traducción de la Biblia, un cuaderno, y pedirle ayuda a Dios. Pedirle al Espíritu de revelación y de conocimiento que alumbre los ojos de tu entendimiento para poder comprender ese conocimiento. Y entonces,
estarás ahora en disposición de pasar al siguiente punto. O sea, no solo para poder tener sabiduría de lo alto, comprensión, discernimiento espiritual es necesaria la iluminación, sino que en segundo lugar es necesaria la fe. Segundo punto. Es decir, el punto no es cuánto tiempo llevo en la palabra, sino que esa palabra sea iluminada en el primer punto. Ahora, en este segundo punto, el tema no es cuánto tiempo llevo en la palabra, sino que esa palabra que ha sido iluminada ahora pueda creerla. Necesito creer, necesito la fe para poder creer que eso que ahora el Espíritu Santo me mostró es así, que es para mí. De ahí que Jesús dice en el versículo 12 de Juan capítulo 14, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme, vuelvo a repetir, por las mismas obras. Versículo 13, de cierto os digo, el que cree en mí, el que en mí cree. O sea, Jesús no solo está pidiendo ahí que ellos puedan ver, que el velo pueda ser corrido para poder ser iluminado, sino también que puedan tener fe para poder creer en eso que Él les había enseñado. Es decir, esa palabra que ha sido revelada, iluminada, mostrada, debe ser creída a pesar de que la razón no lo comprenda todo. A veces tenemos ese enemigo, el enemigo de la razón, y la Biblia no anula la razón, no anula lo racional, pero la Biblia no es un libro que se ha de entender en su totalidad de una forma racional, sino espiritual. Entonces, claro, por ejemplo, hay teólogos que son liberales, que escribieron mucha teología, y tal vez la encontramos en alguno de nuestros libros de la biblioteca, que claro, por utilizar la razón en todo, cayeron en herejías. Quisieron explicar el misterio de la piedad. Pablo dice, grande es el misterio de la piedad, en Timoteo capítulo 3. No es como meter la mano en una bolsa y no llegar a una respuesta clara, 100% racional. O sea, hablar de la humanidad de Jesús y la divinidad, cómo se mezclaban, ¿no? O mejor dicho, cómo eran dos naturalezas que no se separaban, pero que no se mezclaban. Bueno, ellos cayeron en la herejía de la kenosis, de afirmar de que Jesús cuando vino a la tierra se despojó de sus atributos divinos y demás, por querer explicarlo todo de una manera racional. Y la Biblia, no todo lo que está en la Biblia ellos decían, no todo es literal, no todo es inspirado, hay partes que son inspiradas, partes que no. Uno dice, pero ¿cómo es eso? Claro, la Biblia contiene, decían ellos, la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, hay partes que no son inspiradas, y por temas así, hoy tenemos un montón de pensamiento liberal, por querer entenderlo todo mediante la razón. En este texto Jesús está hablando acerca del misterio de la Trinidad. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. No hay manera de entender la Trinidad de una forma racional. La Trinidad la puedes creer o no la puedes creer. Yo puedo mostrarte en la Biblia donde aparece la Trinidad, pero si comenzamos ahora a querer explicar racionalmente, científicamente, cómo un Dios, tres personas, ¿cómo explico eso? Bueno, y entonces la teología te dice, bueno, una cosa es la Trinidad ontológica, que es un Dios en esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero luego está la Trinidad económica, que son tres personas distintas en funciones, que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es el Padre, y muchos teólogos cayeron en el error del modalismo, de decir, no, es un Dios que se manifiesta como Padre en el Antiguo Testamento, como Hijo en los Evangelios y como Espíritu Santo a partir del libro de los Hechos, no un Dios que se manifiesta en tres modos diferentes. Y no es, la Trinidad no es eso, la Trinidad es un Dios, yo en el Padre en mí, dos personas, pero llega un punto que no se puede explicar de una manera racional. Entonces, ya sea por palabras, dice Jesús, o por obras, ustedes deben creer. De hecho, la obra que Jesús dejó acerca de la evidencia de que Él era Dios, porque Él sabía que había puntos que nuestra mente finita no podían llegar a entender, Él dice, bueno, aún la resurrección fue la evidencia de que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Entonces Jesús dice, si no creen por mis palabras, menos crean por mis obras, pero crean. Esa palabra que ha sido revelada ahora debe ser creída. Entonces, la razón, repito, la Biblia no anula la razón, el niño tenía que ser circuncidado al octavo día por cuestiones de razón. Podemos ver muchos versículos donde ciencia y fe no se contradicen, o sea, no hay manera, a pesar de que no estoy muy de acuerdo con algunos apologetas que quieren mostrarte todo científicamente, porque cuando llegue un punto que la ciencia manipule o contradiga algo de la Biblia,
tocará creerlo también. Yo veo en la Escritura cómo los discípulos, claro, defendían la fe con la fe, no mostrando que la creación tiene 6.000 años o cosas así, que repito, que no es algo que pueda llegar a chocar, pero claro, hay cosas que esto es por la fe. Y como me pasó una vez que vinieron a instalarme esta misma pizarra que tengo acá, a mi izquierda, y el muchacho que me la estaba alquilando junto con otro vio los libros que tengo y me dice, ¿a qué te dedicas? Y digo, bueno, estudio teología, soy profesor bíblico, y hablé un poquitito acerca de lo que era el Evangelio, y me dice, sí, yo veo los documentales de Morgan Freeman, me dice, esos de las religiones, donde Morgan Freeman va analizando muchas religiones, y yo digo, sí, están buenos, yo también he visto algunos episodios, pero al final solo hay un camino, Juan 14:6, y ese camino es Jesús. Y él me dice, bueno, cuando haya más pruebas, a lo mejor creo. Y yo digo, mira, no va a haber más pruebas. No hay más pruebas acerca. Ya Dios habló en la persona de Jesús, podés creerlo o no creerlo, pero no hay más pruebas. Y ese mismo Espíritu Santo que te revela la Escritura es el que te va a capacitar para que creas. Y oro por tu salvación. Oro para que puedas ver a Dios en la persona de Jesús, porque al final la fe es un don de Dios y tal vez el don más preciado, porque gracias a esa fe podemos nosotros mediante esa fe ser salvos. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Con fe puedo mover montañas, pero es esa fe la que me va a capacitar para poder perseverar en esa carrera. Y el enemigo lo sabe. Si el enemigo logra robar tu fe, habrá cumplido con su objetivo. Por eso Pablo hablaba de la batalla de la fe, segunda de Timoteo 4:7. Peleado la buena batalla, acabado la carrera, he terminado la fe, ¿no? He llegado a ese final con la fe, porque a cada batalla se le da el nombre de aquello que está en juego. La guerra de las Malvinas, me acuerdo de Argentina. ¿Por qué se le llamó la guerra de las Malvinas? Porque estaban en juego las Malvinas. La guerra de Vietnam, porque se le conoció como la guerra de Vietnam, porque lo que estaba en juego era esa zona geográfica. Ahora, nosotros estamos luchando la batalla de la fe, en palabra de Pablo, porque lo que está en juego es nuestra fe. De ahí que la Biblia hace mucha insistencia en que podamos creer. Y aún en Hebreos 11, en esa galería que yo veo, en lo que nosotros llamamos los héroes de la fe, nosotros vemos cómo ellos corrieron una carrera que tenían delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y a pesar de que hay diferentes grupos, lo que cada grupo tiene en común es la fe, ¿no? Hebreos me habla, por ejemplo, de que aquellos que por la fe hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, todos queremos pertenecer a ese grupo. Pero luego está el otro grupo también, aquellos que por la fe murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Lo saludaron, pero no lo vieron. Y luego hay un tercer grupo que experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Nadie quiere formar parte de estos dos últimos grupos. Todos queremos formar parte del primer grupo, pero ya sea que estés en un grupo o en otro grupo, si querés ser parte de la galería, cree en lo que Dios te habló para ser como uno de ellos. Eso que Dios te ha mostrado, cree. A pesar de que no haya muchas probabilidades estadísticas, a pesar de que la razón te diga, mirá, o sea, yo digo, ¿qué probabilidades había de que llueva en los días de Noé? Ninguna, no había llovido nunca. Sin embargo, no entra dentro de esa galería por la fe, porque eso que Dios le reveló lo creyó. ¿Qué lógica había que Abraham y Sara puedan dejar una descendencia? Imposible, pero creyeron. Moisés y su pueblo no tenían que limitarse solo a conocer los mandamientos, sino a comprenderlos, cumplirlos, y para ello tenían que creerlos. Y lo triste de todo esto es que a veces le creemos más a la televisión, a la radio, a un comentario, a lo que un profeta a lo mejor te dijo, que a la misma palabra que el Espíritu nos ha revelado y que ahora debemos creer. Y pedimos confirmaciones, señales, vivimos postergando, pidiéndole a Dios más detalles, y no nos damos cuenta que nos vamos secando, nos vamos marchitando y alejándonos de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y a veces entre un polo y otro polo, en los caminos del Señor, lo que va a balancear la balanza para un lado o para otro es la fe. La fe lo va a marcar todo. En cuanto a la salvación y la condenación, la Biblia dice: al que cree le es contado por justicia. O sea, acá hay dos polos, o salvo o condenado.
¿Querés ir para el lado de la salvación? Al que cree le es contado por justicia. En un milagro, si es posible o no es posible, los dos polos. ¿Es posible o no es posible? Bueno, al que cree todo le es posible, ¿no? O como le dijo Jesús a Marta y a María, cree y verás la gloria de Dios. Entonces, al final, la fe es lo que está en juego. La fe, el enemigo sabe que es todo lo que te capacita para poder llegar a esa comprensión espiritual, y por lo tanto hay momentos donde soy iluminado y todo lo que debo hacer ahora es creer en esa palabra que Dios me ha hablado. Así que para cerrar, a modo de conclusión, a Felipe le faltó iluminación, a Felipe le faltó fe, él es el falto de entendimiento, no recibió esa sabiduría de lo alto, le llevó a hacer semejante declaración, pero con el tiempo vemos que Felipe fue uno de los grandes también, que llegó a ser martirizado por causa de su fe. Hubo un tiempo en el que él pudo ahora discernir esas verdades espirituales de Jesús a un nivel más profundo y llegar a ser parte de ese grupo de apóstoles, mártires que fueron los protagonistas de la historia de la iglesia en el primer siglo. Te termino con un salmo, Salmo capítulo 11, versículo 4 al 5. Lo quiero compartir y ya cierro, que se nos ha ido el tiempo. Salmo 11, hemos hablado de los salmistas antes y bueno, ellos eran personas que tenían discernimiento de lo que era la voluntad de Dios, de lo que era fallarle a Dios, que Dios nos ayude a tener ese mismo sentimiento. Pero dice, Jehová está, versículo 4 del Salmo 11, Jehová está en su templo, Jehová tiene en el cielo su trono, y sus ojos ven. Él nos examina, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. Y bueno, luego termina hablando del malo. Pero quiero detenerme en esta parte. Para el justo, cada día hay un examen de parte de Dios. Felipe fue evaluado ese día y no pasó el examen. Tanto tiempo y parece que aún no me conoces. El diploma, Jesús dice, no, vamos a esperar un poco para el diploma. Pero esto es lo que Dios espera de sus seguidores: obediencia, compromiso con aquello que hemos aprendido, con aquello que hemos estudiado, que se nos ha predicado. Sin embargo, no habrá una obediencia sincera y genuina hasta que no haya un discernimiento genuino y verdadero de aquello que Dios pide. Necesito discernir. No se trata de agarrar la Biblia y una obediencia ciegas, sino de recibir esa sabiduría de lo alto. Y para poder aprender, o para que esa sabiduría se desarrolle, necesitamos luz, iluminación, necesitamos fe para poder apropiarnos de ella. Acerquémonos a Dios, Dios se acercará a nosotros, y pidámosles cada vez que estamos ante su palabra, cada vez que adquirimos conocimiento en predicaciones como esta: Señor, dame luz para poder ver lo que los ojos físicos no ven, y dame fe para poder creer lo que la fe del hombre no puede aceptar. De esta manera podremos crecer en conocimiento, en discernimiento, recibir esa sabiduría del alto y no ser faltos de entendimiento, sino como la tribu de Isaacar menciona en el libro de Crónicas, podamos ser entendidos en los tiempos, o como dice el libro de Daniel, entendido en los misterios de Dios. Oro para que la iluminación haya estado en estos 40 minutos sobre tu vida, y que ahora puedas experimentar, que puedan terminar orando juntos como iglesia para poder manifestar esa fe y poder creer en lo que Dios nos ha prometido. Lo importante no es el tiempo que lleves, lo importante es el compromiso con aquello que tengamos, y para poder tener ese compromiso necesitamos ser hombres y mujeres que disciernen espiritualmente esas verdades expuestas. Dios les bendiga.